Bueno, ahora vamos a empezar la clase, ¿ya? Eh, Buenos días a todos. Lo primero que tengo que hacer eh, es con lo que le prometí ayer, que era la demostración del coseno de alfa más beta. Si se acuerdan algunos, aparecieron complicaciones que hicieron que no se pudiera hacer, pero lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Mm. Ahí vamos mejorando el fondo, ¿ya? Ya, vamos a empezar. ¿Ven la pantalla? Lo primero es ver la pantalla y escuchan bien. Ya, perfecto. ¿Cómo cierro esto? Ya. Déjenme arreglar la pantalla para ver todo. Y entonces, primero voy a demostrar que el coseno de alfa más beta, que se lo tenía viendo, lo voy a dibujar. Y ahí está el triángulo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser demostrar la relación coseno de alfa más coseno de beta, ¿ya? Deme un segundo a ver si. Vamos a dibujar. Entonces, esto es una línea recta y acá hay un ángulo recto, ¿ya? Créanme. Entonces, aquí tenemos, vamos a tener otra línea más. Otra línea más ahí. Y vamos a, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Ya? Y aquí está el ángulo alfa más beta. ¿Sí? Y nosotros queremos demostrar el coseno de alfa más beta. ¿Ya? Entonces vamos a... Deje colocarle nombre a estas cosas. ¿Dónde está? Aquí está. Es A, A, B, C, D, E. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era esto? Coseno de alfa más beta es el trazo EC dividido el trazo AC, ¿cierto? Entonces acá lo que lo que uno puede decir es que EC es BC menos, BC menos, no, BE menos BC, ¿cierto? BE menos BC, ¿cierto? Esto es dividido a AC, ¿ya? Para demostrar esto, lo que vamos a hacer es escribir todos estos trazos en función de coseno y seno de alfa y beta, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces esto es igual a EB dividido a C. Todos van entendiendo, ¿cierto? Si alguien tiene duda, me para nomás, ¿ya? AC menos BC dividido a C, ¿ya? ¿Está grabando? Recuerden que está grabando, les aviso. Sí, estoy relacionando lados con coseno, ¿ya? Entonces, esto, ya.
em, el trazo EB. El trazo EB, nosotros, para encontrar eso, nosotros podemos relacionar el coseno de beta. ¿Ya? ¿El coseno de beta cuánto es? El cateto adyacente, que es este trazo, que es EB, ¿cierto? Dividido la hipotenusa, que sería AB. ¿Ya? Entonces, de esa podemos reemplazar el trazo EB, entonces me quedaría AB dividido AC por el coseno de beta. ¿Ya? Menos BC dividido AC. ¿Sí? Acá, vamos a seguir acá abajo, podemos decir que AB es AD más el trazo AB, ¿sí? Es AD más DB, ¿ya? Entonces me queda AD más AB por coseno de beta dividido AC menos BC dividido AC, ¿ya? Entonces, esto es igual a, ya. AD más AD dividido AC. AD dividido AC, ¿qué es? AD dividido AC. Eso es coseno de alfa. AD más DB. AD más DB. Tiene toda la razón, me equivoqué. Sí, lo dije, pero no lo escribí. AD más DB. AD más DB. Ahí sí, bien. Entonces, AD dividido AC es coseno de alfa, ¿cierto? Entonces esto me quedaría coseno de alfa más dB dividido AC. Me aprieto un botón que no debería. Factor de coseno de beta menos BC dividido AC. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora lo que quiero hacer es llevar, lo que voy a hacer ahora es llevar el BC, mire, acá voy a transformar lo que está acá a la derecha, el BC, dividido a C, en cosas que tengan que ver con seno y coseno de alfa y beta, ¿ya? También. Entonces, acá tenemos que el seno de beta, vamos a escribir. El seno de beta, es CD dividido CB, ¿cierto? O BC, que es lo mismo. Entonces, BC, esto me va a dar igual a coseno de alfa menos más el trazo de B dividido AC por coseno de beta menos, ya, ¿cuánto es el trazo BC? Es CD dividido seno de alfa. Entonces me quedaría CD dividido AC por 1 dividido seno de alfa. De beta, digo, disculpe. ¿Ya? Esto me da CD dividido AC, CD dividido AC, que es CD dividido AC, es seno de alfa. ¿Ya? Entonces esto me queda coseno de alfa más dp dividido AC por coseno de beta menos seno de alfa dividido seno de beta. Y aquí uno comienza a perder la esperanza porque estamos lejos de la respuesta, pero eso no va a pasar. Vamos a llegar. Entonces, coseno de alfa y uno acá escribo dB dividido AC. ¿Qué es eso? dB dividido AC. Yo voy a escribir dB. dB vamos a usar la tangente de beta. ¿Ya? La tangente de beta. ¿Sí? La tangente de beta es CD dividido dB. ¿Ya?
Entonces, dB va a ser CD dividido tangente de beta, ¿cierto? Entonces esto me quedaría CD dividido AC por 1 dividido tangente de beta, ¿ya? Por coseno de beta, menos seno de alfa dividido seno de beta, ¿ya? Y ahora estamos re cerca, porque CD dividido AC, CD dividido AC es seno de alfa, ¿cierto? Un hermoso seno de alfa. Entonces esto me va a quedar coseno de alfa más CD, no, esto es coseno de alfa, un seno, mentira, a ver, es CD dividido AC, eso es un seno de alfa. Seno de alfa, vamos a reemplazar este tangente, ¿ya? Me queda coseno de beta dividido seno de beta, ¿ya? Por coseno de beta menos seno de alfa dividido seno de beta, ¿ya? Y vamos a borrar arriba para seguir abajo, porque esto es simplemente, ya terminamos, está listo. Ahora basta multiplicar unas pocas cosas y lo terminamos. Voy a borrar aquí. Entonces vamos a seguir acá arriba. Entonces es igual a coseno de alfa, coseno de beta. Ahora estoy pasando el coseno, este coseno del producto, lo voy a pasar adentro. Coseno de alfa, coseno de beta más seno de alfa por coseno cuadrado de beta dividido seno de beta menos seno de alfa seno de beta. ¿Ya? Acá, ¿qué usamos? La hermosa relación coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Ya? Más seno de alfa es, ¿cómo era esto? Era seno cuadrado. No, es 1 menos seno cuadrado de beta dividido seno de beta menos seno de alfa dividido seno de beta. ¿Ya? Y acá está la magia. Este seno de alfa dividido seno de beta con este 1 se va con este de acá. Entonces uno puede hacer este con ese, ¿cierto? Y voy a borrar. Miren, quedó justo acá en el coseno de alfa más beta. Maravilloso. Entonces esto me quedaría coseno de alfa, coseno de beta, ¿ya? Este seno cuadrado de beta se muere con uno de estos senos de beta, entonces me queda menos seno de alfa, seno de beta. Menos seno de alfa, seno de beta y seno de beta, ¿ya? Y ahí está la demostración, ¿sí? Usando el mismo triángulo que hicimos con el seno, es un poco más complicado, pero ahí está, ¿ya? Todos entendieron, ¿cierto? No caché el último paso. Ya. A ver, multiplicaron seno de alfa dividido seno de beta por 1, y acá también está, pero con un negativo, entonces se muere, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Anaís, ¿de acuerdo? Ya. Me queda el otro término, seno de alfa dividido seno de beta por seno cuadrado de beta. Este seno cuadrado de beta se le va a 1 con el seno de abajo, entonces me queda seno de alfa, seno de beta, y con este signo queda menos, que es lo que está acá abajo. ¿Ya? Ok, ya, entendimos. Voy a borrar el pizarrón y vamos a continuar con la clase, ¿ya? Chao, pizarrón. Esto va a estar en YouTube. Suscríbanse y like. Y comenten también. No sé por qué, pero pueden hacerlo.
¿Sorteo de qué? ¿De qué quieren un sorteo? Ya voy a sortear una pregunta por la clase. Una pregunta por clase. Voy a cortar esto. Vamos a abrir el PowerPoint. Entonces, aquí quedamos. ¿Cierto? ¿Recuerdan que vimos anteriormente? Chuta, voy a tener que abrir todo de nuevo. ¿Por qué me sale abajo ahora la pantalla? Participantes. Uy, tengo casi completo. Ya. Lo último que vimos fue la velocidad media. Que si nosotros tenemos la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo, podemos definir algo que se llama velocidad media, que es la posición, si tenemos dos tiempos distintos, T1 y T2, con T2 mayor que T1. ¿Sí lo subí? ¿No lo subí? Quizás no subí el link. Ya, está arriba, voy a subir el link, ¿ya? Entonces, si T2 es mayor que T1, entonces vamos a tener la posición, ¿sí? En T2 menos la posición en T1 dividido T2 menos T1, ahí obtenemos la velocidad media, ¿ya? Que se mide en metros por segundo, ¿ya? Y básicamente me da una visión global de la velocidad del sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre medio puede acelerar o desacelerar, ¿sí? Y aquí llegamos. Voy a borrar esto, chao. Y vamos a ver las posiciones en función del tiempo, ¿sí? Creo que no la subió porque vimos trigo. Lo que pasa es que vimos la mitad, un poquito de cinemática y creo que lo subí. Sí, ya. La posición en función del tiempo. Tenemos, por ejemplo, acá. Vamos a tomar el caso. Acá vamos a decir, consideremos, ¿ya? A ver, me gusta el pizarrón, ¿ya? Ahí está el pizarrón maravilloso. Ven, solo el pizarrón, ¿cierto? ¿Sí? ¿Profe escribe con el mouse? No, yo tengo una Wacom. Me la conseguí para poder hacerle dibujos más bonitos, no colapse. Ya. Tenemos la velocidad media, que es x en t2 menos x en t1 dividido t2 menos t1. ¿Mm? T2 menos t1, ¿ya? Entonces, ¿qué consideraciones vamos a hacer ahora? Bueno, T2, que es mayor que T1, ¿cierto? ¿Ya? Y a ese vamos a denominarlo, aquí lo voy a escribir, el T2, como es un tiempo mayor a T1, vamos a denominarlo T, ¿ya? Este T va a ser cualquier tiempo, ¿sí? Mayor que T1, que como es el tiempo inicial, lo vamos a denotar T sub 0, ¿ya? T sub 0, lo que tiene su índice 0 generalmente van a estar denotados por un 0, lo que serían las condiciones iniciales. En este caso, el tiempo inicial es T sub 0 y el tiempo final es T, ¿ya? Entonces, ¿qué más? La posición inicial, ¿cuál es la posición inicial? X en T1 la vamos a denotar como X sub 0, ¿ya? Porque la posición inicial, ¿sí? Y lo último, vamos a tomar en cuenta que la velocidad promedio la velocidad siempre va a ser constante, ¿ya? En todo el trayecto. Por lo tanto, le vamos a llamar v sub 0 porque siempre va a ser la misma velocidad, ¿sí? Estas son las consideraciones. Y acá, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener. Reemplazamos todo esto aquí y me da v sub 0 es igual a ya, me va a quedar x de t, ¿cierto? Menos x0 dividido t menos t0. ¿Sí? Y si desarrollamos esto, podemos encontrar la posición en función del tiempo de una particulita puntual. ¿Ya? Esto es más v sub 0 t menos t0. ¿Ya? A esto se le llama ecuación de itinerario, ¿sí? Se le llama la ecuación de itinerario sin aceleración. Esta es solo con velocidad constante, ¿ok? Entonces, vamos a preguntarle a alguien. Sofía Valderas.
Sofía Valdera, ¿está viva? ¿Puede desbloquear su micrófono? ¿Aló, se escucha? Sí, hola. Hola. ¿Sabe por qué se le llama ecuación de itinerario? Sí, ¿Por qué? o sea, no, ¿por qué se llama así? No, no sé. Bueno, ¿qué dice esta ecuación entonces? Nos dice la posición del... Ay, no sé cómo explicarlo. Ujú. Aunque se puede, aunque se puede. ¿Qué dice? Nos dice la posición en función de la velocidad. Ya. O sea, la posición Ujú. del, del objeto ¿Ya? después de cierto tiempo. Ok, Eso es lo que sí. dice, ¿no? Sí, está bien, está bien. Muchas gracias. Ya. Sofía nos dijo que esta ecuación significa la posición en función del tiempo, ¿sí? Está bien, pero le falta una cosita, ¿ya? Que uno puede conocer la función, la posición en función del tiempo, siempre y cuando se tengan las condiciones iniciales, que son x0, b0 y t0, ¿ya? Es- Estas son x0, b0 y t0. Estas son las condiciones iniciales, ¿ya? Esas son las condiciones iniciales. Siempre que resolvamos un problema de cinemática, vamos a usar las ecuaciones de itinerario y las condiciones iniciales. Uno tiene que identificar las condiciones iniciales, ¿ya? Yo aquí le puse que x0 es condición inicial, b0 es condición inicial y t0 es condición inicial, ¿ya? Puede pasar que no se le dé la velocidad final, pero no la inicial. Entonces ahí la condición inicial es la velocidad final, ¿ya? Entonces, eso con respecto a esto, ¿ya? Están dibujando nubo. ¿Quién se quiere ir baneado? ¿Ah? No, no sé clipear eso, pero no lo voy a borrar, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación de itinerario sin aceleración, ¿sí? Ahora, después pasaremos a ver cómo se ve la aceleración. Entonces, vamos a ver cómo se ven los gráficos de esta posición en función del tiempo, ¿ya? Voy a borrar. Buena pregunta. No sé. O sea, itinerario creo que por eso lo estaba preguntando. Pero a la ecuación de cinemática, a esta ecuación x de t y b de t se le llama ecuaciones de itinerario, ¿ya? A mí me gusta, por ejemplo, decirle ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Gráfico. Entonces vamos a escribir mi posición en función del tiempo. X0 más B0, T menos T0. ¿Ya? Generalmente el T sub 0 se le asocia a 0. Entonces esto queda, a ver, si T0 igual a 0, uno encuentra lo que generalmente ve en todos lados, que es X0 más B0 por T. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer el gráfico de la posición. ¿Ya? Vamos a dibujar. Este es mi gráfico. Vamos a colocar aquí T. Y aquí X de T. ¿Ya? Entonces, ahora vienen las preguntas. Es porque ¿por qué les voy a preguntar aquí? Porque ustedes se supone que vieron esto en la media, ¿ya? Entonces, vamos a preguntar al azar quién va a ser el sacrificado. Señor Gons, con imagen de Chayanne. ¿Puede desmutearse? ¿Sí se escucha o no? Sí, ya. A ver, déjame ver algo.
permitir, grabar, poner en sala de espera, ser operador. Ya. ¿Cómo es el gráfico de posición versus tiempo cuando la velocidad es positiva? ¿Cómo lo Aquí es- explico con los dibujos? a ver, voy a permitir que tomen notas. Pone notas. Notas. En las opciones sale más y anotar. Pone. No me sale. ¿No? Ya, entonces lo voy a sacar. Porque, Ahí la encontré, ahí la encontré. Ahí está. ya. Ya. ¿Cómo es La- la posición en función del tiempo cuando la velocidad es positiva? Así. ¿O no? Digo, no veo nada. No se ve. Eso ya. ¿Por qué es positiva? ¿Por qué? O sea, ¿por qué una recta creciente? Porque aumenta al mismo ritmo que el tiempo. O sea, porque las dos van en sentido positivo. El tiempo siempre avanza en positivo y la posición, dependiendo del punto de referencia también. Ya, se supone que aquí, si la velocidad es positiva, la posición va a ir aumentando debido a que se agregan cantidades positivas a la posición inicial, ¿cierto? Sí. Ya. Eso, muchas gracias. Ya. Ya. Muy bien. ¿Todos entendieron, cierto? ¿Sí? Aquí hay una buena acotación, dice Maxi Morales, pero no debería ser una función afín. Ya. Me cargan todos esos términos que le enseñan en la media, porque generalmente lo confunden nomás. Acá dice que pasa cuando t igual 0, la posición es x sub 0, ¿sí? Entonces no debería ser una que pase por 0. Aquí esta curva solo sirve cuando x0 igual a 0, ¿ya? Entonces, como acá estamos en x sub 0, es una recta así, ¿cierto? En donde justo aquí, justo en la intersección de este eje, vamos a tener x0, ¿ya? Justo ahí. A ver, ahí. Justo ahí en la intersección vamos a tener x sub 0, ¿sí? Entonces, usando eso mismo, vamos a preguntarle a Manuel Aceituno. ¿Está vivo? ¿Puede desmutearse? Hola, ¿qué tal? Dibuje un gráfico cuando la velocidad es 0. No me deja notar. Ahora puedes. Cuando la velocidad es cero, Sí. ¿Cómo es el gráfico de la posición versus del tiempo, de la posición versus el tiempo cuando si estás dibujando blanco? Cambia el color. ¿y cómo se cambia? Debe salirte un cuadrito arriba. O que se puede. Bueno, si no puede, o dímelo y yo lo dibujo. Debería ser recta, pero es lo más recto que me salió. Ya, muy bien. Bien, bien. ¿Por qué recta? Muchas gracias. Porque cuando velocidad inicial es 0, entonces tenemos que x de t es igual a x0. Entonces siempre va a ser x0, entonces debería ser una línea recta. Para mejorar esta línea, entonces esto me quedaría así. ¿Ya? Ahí está, ¿ya? Entonces, la última, que es la velocidad negativa, como ya es facilito, la voy a dibujar yo, es una recta que disminuye. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa, a medida que crece el tiempo, la posición va a ir disminuyendo debido a que v sub 0 por t es una cantidad negativa, ¿ya? Todos entendieron estos gráficos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Si tienen dudas y quieren hablar, levanten la mano. Pueden preguntarme por el chat también. No veo ninguna pregunta. ¿Mm? ¿Sí? Esas líneas que sobresalen. No. X de t es posición. X significa posición. Generalmente X y Z es de posición. Bx, By de Z son de velocidad. La velocidad es V de velocidad. ¿Ya? Ya. Se supone que estas son ecuaciones de la recta, ¿ya? Las que vieron en medio.
Ahora vamos a dibujar el gráfico de velocidad. No puedo copiar, maldita sea. A ver. Spotlight. Flecha. No, no me gusta. Oh, porque salió eso. Ahí sí. Ahí sí. Y para arriba. Ya. Vamos a dibujar el tiempo y por la velocidad en función del tiempo. Ya. Entonces, vamos a... Es constante porque la velocidad... Deme un segundo. Es posición y es constante porque la velocidad es constante. No. Cuando es constante es cuando la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Cuando crece porque la velocidad es mayor que 0 y cuando disminuye a medida que crece el tiempo es porque es menor que 0. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a dibujar el gráfico de velocidad. ¿Ya? Cuando hay velocidad positiva, este es más fácil. Vamos a subirlo un poquito. Ahí arriba. Este es más fácil ya. Cuando tenemos velocidad positiva, como ya les dije, la velocidad es constante. Entonces siempre va a estar por sobre el 0, ¿cierto? Va a estar sobre el 0, ¿ya? Cuando tenemos velocidad 0, ahí voy a cambiar el color de esta cosa, voy a cambiarle rojo. Aquí está, tenemos en B positivo. Cuando B igual a 0, vamos a tenerla acá, ¿cierto? Y cuando B es negativo, lo vamos a tener aquí, ¿sí? Simplecito. ¿Ya? No es muy complicado. Entonces ahora voy a preguntar, ¿cómo encontramos el desplazamiento en el gráfico de velocidad versus tiempo? El señor Álvaro, Jaylin, Ignacio, me dicen el área, ¿ya? Bueno, vamos a calcular el área. Por ejemplo, vamos a tomar T2, ahí, y vamos a colocar T1 aquí. Ah, pero T2 siempre, generalmente lo tomamos como mayor que 1. Mayor que T1. Ahí. Y ahí. Ahí está T2 y T1, ¿ya? Vamos a dibujar unos tracitos. Unos negros. Ahí. Y así. ¿Ya? El área bajo la curva, ¿cuál es? El área bajo la curva. Ponte mi lápiz acá. El área bajo la curva, ya esto le vamos a llamar B0, ¿sí? El área bajo la curva en este caso es 0 por T2 menos T1, ¿ya? Pero imaginemos, ¿sí? Imaginemos. Sí, esto es B0 por T2 menos T1. A este le vamos a llamar D. ¿Recuerdan cómo era la ecuación del desplazamiento, no? Sí, la distancia recorrida. Entonces, esto me dice el desplazamiento. ¿Y cómo llego aquí al desplazamiento? Porque, ¿recuerdan cómo era la velocidad media? Era x en T2 menos x en T1, ¿cierto? Dividido T2 dividido T1, ¿cierto? Pero lo de arriba, xt2 menos xt1 es el desplazamiento. Entonces esto me da d dividido T2 menos T1, ¿sí? Y fíjense, entonces si despejo d me va a dar b por T2 menos T1, ¿ya? Y cuando la velocidad es constante, llego a esta misma ecuación de acá arriba, ¿sí? Entonces el desplazamiento, entonces aquí pueden dejárselo. A ver.
Voy a borrar y vamos a escribir lo más importante de esto. Una de las cosas más importantes es que el área bajo la curva del gráfico de velocidad es el desplazamiento, ¿ya? Entonces esto es súper importante, ¿ya? Todos lo entendieron, ¿cierto? Ah, ya. Y cuando la velocidad es negativa, el área va hacia arriba, ¿cierto? Miren, voy a dibujarlo rápido aquí. Si la velocidad, este es 0, ¿cierto? Este y este aquí. Entonces, si la velocidad está aquí, va a ser esta área, ¿ya? Y si la velocidad está acá arriba, va a ser esta área. ¿De acuerdo? Simplecito, ¿sí? ¿Todos entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Tienen alguna pregunta para seguir? Profe. Dígame. Martín, ¿qué pasó? ¿Y si la velocidad pasa, y si la línea de velocidad pasa de ser positiva a negativa? A ver, cuando tenemos algo así, el área es esta y esta también. ¿Ya? Es siempre el área que está, es como trazar una línea hacia el X igual 0, ¿ya? Sí, el desplazamiento, el área bajo la curva, ¿sí? Aquí les voy a expoliar algo de cálculo. Cuando uno calcula integrales de funciones, por ejemplo, la integral de la velocidad, ¿ya? Disculpa, esta es velocidad, no es posición, ¿ya? Es distinto. Cuando calcula la integral de la velocidad, uno calcula el área bajo la curva, ¿ya? La integral en sí es el área bajo la curva, ¿ya? ¿Y la derivada cuál es? La pendiente de la curva. Es simplemente eso. ¿Ya? Vamos a borrar. ¿Qué obtengo en el gráfico de posición versus tiempo cuando saco el área? ¿Qué obtengo ahí? ¿Alguien sabe? La velocidad. No, pues la velocidad es la pendiente, no el área. Nada. Sí, creo que nada. A ver, no. Creo que no se saca nada con el área. Porque la pendiente del gráfico de posición es la velocidad, porque es una ecuación de la recta, ¿cierto? Aquí está el intersecto con el eje X, con el eje Y, y aquí está la pendiente. Sí, creo que nada. Ya. Ya. Seguimos. Seguimos. Ya. En el PPT les voy a dejar un problema para que lo hagan en su casa. ¿Ya? Se lo voy a mostrar. Dice, un conductor maneja su coche de 10 kilómetros a una velocidad de 90 kilómetros por hora y luego otros 10 kilómetros a 70 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad media durante el trayecto de 20 kilómetros? ¿Ya? Eso calculenlo ustedes, ¿ya? Y la próxima semana les pregunto cómo les vaya. O el jueves, cuando en la hora de duda, me lo dicen, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir la aceleración media, ¿ya? Acá tenemos la aceleración media. Al igual que la velocidad, ¿ya? Vamos a tener que la aceleración media es la velocidad en un tiempo t2, ¿ya? Menos la velocidad en un tiempo t1, dividido t2 menos t1, ¿ya? No, las áreas se suman, ¿sí? Ya. Las unidades de la aceleración, ahí te respondió Bruno Pollaro. Lo que pasa es que
Es que todavía no hemos visto aceleración, así que no deberían saber esto, ¿ya? Así que si la velocidad pasa de positiva a negativa, eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, aceleración media. La aceleración es la velocidad en tiempo 2 menos velocidad en tiempo 1, en donde T2 es un tiempo mayor que el T1, ¿ya? Dividido T2 menos T1. La unidad de medida es metro dividido segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la aceleración es constante? Al igual que con la velocidad, llegamos a esta ecuación que está aquí. Voy a anotar algo, un segundo, ahí anotar. Esta es la ecuación de itinerario de la velocidad, ¿ya? Es la, es la ecuación que siempre en la vida de toda la vida la van a usar, ¿ya? Esta yo creo que es una ecuación que deberían aprenderse. Según yo, para cinemática hay que aprenderse 3 ecuaciones, ¿ya? Esta es una, ¿sí? No es necesario, recuerdan en la media que movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento uniformemente acelerado y todo ese tipo de movimientos, miles de conceptos. Ya, lo que a mí me gusta es que de esas 3 ecuaciones salen todos esos movimientos. Lo único que cambia ahí son las condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que esta ecuación se la aprendan de memoria, ¿ya? Sí, la ecuación de itinerario de la velocidad es la derivada de la ecuación de itinerario de la posición. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Entonces, seguimos. ¿Ya? Entonces aquí si uno conoce la aceleración, porque en este caso la vamos a tomar como constante, ¿ya? Si uno conoce la aceleración, la posición inicial, la velocidad inicial y el tiempo inicial, uno conoce la velocidad en todo instante de tiempo, ¿ya? Gráfico de velocidad versus tiempo. Vamos al pizarrón, pizarrón, aquí está. Ya, lo vamos a hacer a la rapidita. Aquí tenemos el gráfico. Acá tenemos B de T y acá tenemos T, ¿ya? Vamos a la ecuación. ¿Dónde está? ¿Cómo es la ecuación? Tenemos, ¿cómo es la ecuación? Es B de T es igual a B0 más A por T menos T0. Por ejemplo, miren, si nosotros tenemos caída libre, G, la aceleración es G, ¿cierto? Pero como va hacia abajo, es negativa, ¿sí? Entonces aquí aparecería B0 menos GT, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos, bueno, esto también, al igual que la posición, es una ecuación de la es una recta, ¿cierto? Entonces es una recta, ¿ya? Y recuerda cómo, y calculemos, a ver, déjame ver. Calculemos el área bajo la curva, ¿ya? Vamos a tirar unas líneas para acá, otra línea por aquí, ¿ya? Aquí y aquí, ya. A este le vamos a llamar B2, a este le vamos a llamar B1, a este le vamos a llamar T1, a este le vamos a llamar T2, ¿sí? ¿Cuál es el área de esta curva? Es el área de abajo de la curva de la velocidad, que era el desplazamiento. Muy bien, entonces me quedaría x2 menos x1 va a ser igual a... Ya, x2 me refiero a que es x en el tiempo 2 y x1 es el x en el tiempo 1, ¿sí? Entonces, esto me quedaría b1, ¿cierto? Por t2 menos t1, que es esta área que está aquí, ¿cierto? Esa, más el área que está aquí, que es el área de un triángulo, ¿cierto? Que es la base b1 por la altura, que es... ¿Cuánto es la altura? No, mentira, me equivoqué. La base es t2 menos t1. ¿Cierto? ¿La altura cuánto es? B2 menos B1. Medios. ¿Ya? Sí, y reemplazando esto de acá arriba, acá, me da B1 por T2 menos T1 más, acá ya. Acá obtenemos que, recuerden, B de T menos B0
Bt menos B0 es B2 menos B1, ¿cierto? Entonces, esto de aquí, todo esto de acá, me queda A por T2 menos T1, ¿ya? Que es lo mismo que está acá, entonces esto me quedaría un medio de A T2 menos T1 al cuadrado, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto para escribir la ecuación suprema del itinerario. Me quedaría, si yo hago lo mismo anteriormente, x2 es x de t, x1 es x0, b1 es b0, y esas cosas, me quedaría x de t es igual a x0 más b0 por t menos t0 más un medio de a t menos t0 al cuadrado, ¿ya? Y esta la vamos a encerrar en rojo porque la ecuación de itinerario de la posición cuando hay aceleración, ¿sí? Y esta es la segunda ecuación más importante de sus vidas, ¿sí? Entonces, si uno sabe la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo inicial y la aceleración, tú conoces la posición en todo instante de tiempo, ¿ya? ¿Entendieron, cierto? ¿Cuál es la primera? La de la velocidad. Es que son tres importantes, pero yo creo que esta es la más importante. ¿Por qué? Porque uno de estas puede obtener la ecuación de velocidad, pero ustedes no saben derivar. Si supieran derivar, yo me aprendería solo esta, ¿ya? No, pero esta es de la cinemática, no, esa es de la trigonometría. Sí, si tú quieres saber la posición en todo instante de tiempo, tienes que saber las condiciones iniciales, porque si no te faltan cosas para determinar el sistema, ¿ya? Ya, sí, de sus vidas. En realidad, lo que pasa es que la física le gusta describir el movimiento de las partículas en todas las áreas del universo. Entonces, si saben, está en la ecuación x de t para todo cuando tenemos aceleración constante, ¿ya? Sí se debería con respecto al tiempo, pero eso no lo vamos a ver porque no saben derivar, ¿ya? Bueno, esto cambia cuando hay relatividad, pero ahora no le importa. No. El roce es una fuerza y el roce produce desaceleración, entonces eso, el roce está metido acá, en la A, ¿ya? Cuando t cuadrado menos t1 se eleva a 2, ¿cuándo t cuadrado? Ah, ¿por qué? Cuando, por ejemplo, mire, acá voy a escribir en rojo t2 menos t1, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos esta ecuación de acá arriba, por eso está en una flecha, vamos a llegar a que b2 menos b1 es igual a t2 menos t1, ¿sí? Entonces por eso queda al cuadrado, ¿ya? ¿Ya? ¿Entendieron todos? Absolutamente todos. ¿Cuántos son? ¿Los 99 participantes? ¿Los 98? Si tienen duda, mensaje privado o me levanta la mano, ¿ya? Por el programa. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Ya, y la manera en que yo voy a hacer el ejercicio es como se hacen todos los ejercicios de cinemática, ¿ya? Así que ténganlo muy en cuenta. Esto es una cosa que va paso por paso, ¿sí? Y si es siempre lo mismo. Lo único distinto es que las condiciones iniciales cambian, ¿ya? Sí. A ver, reemplacé la fórmula de arriba en la de abajo, ¿ya? Ya, entonces vamos a escribir de nuevo x de t es igual a. Vamos a tomar el t0 igual a 0, ¿ya? Ya. Ejemplo. Dice, considere una piedra que se deja caer de una altura h. Vamos a hacer un dibujito. Tiene altura h y se deja caer una piedra. ¿Ya? ¿Y qué es una piedra? Aunque tenga miles de formas, la vamos a considerar un puntito, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se demora en caer y con qué velocidad llega al suelo? ¿Ya? Entonces, vamos a describir las condiciones iniciales. Primer paso. No voy a escribir porque escribo muy mala en esta cosa.
describir, paso 1, describir, no, paso 1 es escribir el origen del sistema, ¿cierto? ¿Recuerdan una de las primeras diapositivas? Escribir el origen del sistema. Primero, lo primero que ustedes hacen, ven el problema y no se ponen a calcular al tiro, no, lo primero que hacen, bueno, como recomendación es leer al menos 10 minutos, 5 o 10 minutos el problema para entenderlo, ¿ya? Ese es el paso 0. Paso 1, escribir el origen, ¿ya? ¿Dónde quiero que esté mi origen? Ya, este es una caída libre, ¿cierto? Entonces, mi origen va a estar en el piso, ¿sí? El que yo quiero. Los positivos van a ir para arriba, ¿cierto? Voy a escribirlo así. Ahí. Y los positivos van a ir para arriba, ¿ya? Entonces, el 0 va a estar justo aquí. Y igual a 0. ¿Ya? Ahí está mi origen, bien escrito. Todos lo entienden, ¿sí? Y los positivos van para arriba, ¿ya? Entonces ese es el primer paso, ¿sí? Paso 2. Escribir condiciones iniciales. ¿Ya? Vamos a escribir las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? X0 y B0, ¿cierto? Y B0. Bueno, y A. En realidad A es una propiedad del sistema. X0 y B0 son las condiciones iniciales, pero escribámoslas, ¿ya? X0, ¿dónde empieza la piedra? Bueno, en este caso es I sub 0, ¿cierto? Pero está lo mismo. Ya, ¿alguien me puede decir dónde es la posición inicial? Bien, H. La posición inicial es H. ¿Por qué? Porque está a una altura H, ¿sí? H. Muy bien. La unidad está dentro del H. Este H tiene un número y una unidad, ¿ya? La velocidad inicial. Como es caída libre, la velocidad inicial es 0, porque se deja caer, ¿sí? Entonces, puede existir que lo empujen para arriba o lo empujen para abajo con una velocidad inicial, ¿ya? Eso va a depender del problema, ¿sí? Y la aceleración, en este caso, es G, pero va hacia abajo, por lo tanto, menos G, negativo, ¿ya? Por eso es tan importante definir la dirección de los positivos, ¿ya? Entonces, mi ecuación de itinerario, ¿cómo queda? Es el paso 2. Paso 3. Reemplazar en itinerario. ¿Ya? No, G. Acá no estoy metiendo un número en ningún lado. G. ¿Ya? La aceleración es G. Yo todavía no he repasado ni un número. ¿Ya? Entonces, bueno, escribamos B de T también. B de T es B0 más AT. ¿Ya? ¿Cuáles son mis ecuaciones entonces? X de T es igual a X sub 0, H, más B sub 0 es 0, por lo tanto el segundo término es 0. Y el otro es un medio AT cuadrado, que es menos un medio GT cuadrado, ¿ya? Y la ecuación de la velocidad es B sub 0 es 0 y A es menos G, entonces menos GT. ¿Mm? ¿Se dan cuenta lo que hice? Encontré las condiciones iniciales y la reemplacé en la ecuación de itinerario. Yo no he hecho nada más, ¿ya? Nada más. Paso 4. Ahora empezamos a resolver el problema. Ahora recién empezamos a resolver el problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo puedo explicar esto? Paso 4 es imponer condiciones del problema. ¿Ya? Imponer condiciones del problema. La condición acá me dice que la pregunta es, calcule el tiempo, cuánto se demora en caer y con qué velocidad llega al piso. Ah, sí. ¿Cómo se obtuvo la ecuación de B? La ecuación de itinerario de B está aquí. Está aquí. Esa es la ecuación de itinerario de B. Yo lo único que hice fue reemplazar las condiciones iniciales en la ecuación de B. ¿Ya? Entonces,
imponemos la condición del problema. Dice, ¿cuánto tiempo se demora en caer al piso? ¿Ya? Sabemos que el piso es x igual 0, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a decir, en t asterisco, la piedra llega al piso. ¿De acuerdo? ¿Por qué definir un nuevo t asterisco? Porque este t que hay en la ecuación de itinerario es general. Este t representa cualquier tiempo, ¿ya? Pero t asterisco es un solo tiempo, que es el tiempo en que la piedra llega al piso. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que x en t asterisco es 0, ¿cierto? X en un tiempo t asterisco va a ser 0, que es cuando la piedra llega al piso. ¿De acuerdo? Si la reemplazamos en la ecuación de itinerario, me queda h menos 1/2 g t asterisco al cuadrado. ¿De acuerdo? Y despejamos t asterisco, me queda h es igual a 1/2 g t asterisco al cuadrado. Esto implica que t asterisco al cuadrado, t asterisco es la raíz de 2h sobre g. ¿Ya? Y acá hay un más menos, porque saco raíz. Ya, ¿es el más o es el menos? ¿Por qué es el más? Porque es tiempo. Puede ser negativo. Yo puedo medir el tiempo, puedo medir o sea, puedo saber qué pasa en -3. La ecuación de itinerario sabe en todo instante de tiempo. Porque el tiempo es escalar, pero el escalar puede ser negativo. Porque el tiempo no puede ser negativo, ¿por qué no? Pero si este sabe la posición en todo instante de tiempo. Porque t es mayor a t0. Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. Porque t asterisco es mayor a t0. Nuestro t0 es 0. ¿Sí? Significa que nuestro tiempo inicial, nuestro tiempo de referencia es t0, que es mayor que 0. Entonces esto tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Los tiempos negativos van a describir una partícula, quizás ¿dónde? Que no tiene que ver con el problema, ¿sí? Pero sí puede existir, ¿ya? Entonces, muy bien, la respuesta es porque t asterisco es mayor a t0. Entonces, borramos este signo más menos. ¿Ya? Recuerden cómo el gráfico de posición versus tiempo de una parábola, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo era? X y t es feliz. ¿Sí? Esto no es así. Cuando es positivo es feliz y cuando es negativo es triste, ¿cierto? Entonces, ¿se dan cuenta? Este es el gráfico, en donde esto es h, ¿cierto? Fíjense, esto es lo mismo. ¿Qué pasa cuando el tiempo negativo? Es cuando yo empujé la piedra hacia arriba para llegar a h, ¿ya? Entonces, es como imaginario, no tiene que ver con el problema, ¿sí? ¿Por qué la posición de x t asterisco es 0? ¿Por qué? Porque el tiempo t asterisco es cuando la piedra llega al piso. ¿Qué posición tiene la piedra en el piso? 0. ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta del tiempo t asterisco, ¿ya? T asterisco es el tiempo que llega la piedra, el tiempo que demora la piedra en llegar al piso, ¿de acuerdo? Y la otra pregunta es, ¿con qué velocidad llega al suelo? Como tengo el tiempo en que la piedra llega al suelo, entonces lo reemplazo en la ecuación de velocidad, ¿sí? Lo voy a reemplazar en la ecuación de velocidad. B en T asterisco. Esto le vamos a llamar, a ver, voy a anotar un poco acá arriba. Vamos a llamar B, vamos a ir de piedra, ¿ya? A la velocidad cuando la piedra llega al piso.
¿Ya? Entonces, esto es B sub P. Voy a borrar este. Ahí. Entonces me va a quedar B sub P. Va a ser igual a menos G. ¿Y en qué tiempo llega al piso? En T asterisco. ¿Ya? Pero T asterisco ya lo tenemos, está acá abajo. ¿Sí? Entonces me queda menos G por la raíz de 2H dividido G. ¿Ya? ¿Y cuánto es G dividido raíz de G? Raíz de G. Entonces me queda raíz de 2GH. ¿Ya? ¿Entendieron todos? Tenemos la velocidad y el tiempo. El tiempo en que la piedra llega al piso y la velocidad en que la piedra llega al piso. Con que la piedra llega al piso. ¿Ya? Profe, no entendí el último paso, El último el de la paso, raíz. Sí. G dividido raíz de G. Ujú. Eso es, ¿cómo lo explico? A ver, es G elevado a 1. Ah, pero racionalizó. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? G raíz de G, esto es G menos elevado a 1 menos 1 medio, ¿cierto? Porque está dividiendo. Y eso es G a la 1 medio, que es raíz de G. Mm. ¿Ya? Profe, Digan, no entendí por qué T asterisco es mayor que T sub 0. porque ¿cuándo es T sub 0? El T sub 0 es una condición inicial que yo impongo, ¿ya? El T sub 0 en este caso es cuando inicia el movimiento, ¿ya? Que es 0. Yo le voy a decir que en T sub 0 igual a 0, inicia el movimiento. ¿Y cuándo inicia el movimiento? Aquí. ¿Ya? Aquí está T sub 0, que en este caso es 0, ¿sí? Por eso T asterisco es mayor que 0, porque yo suelto la piedra y el tiempo empieza a correr y va a ser mayor que 0, ¿sí? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Ya. ¿Vieron cómo se hace un problema de cinemática? Así son absolutamente todos los problemas, ¿ya? Primero definimos el origen, incluso en 2, en 3 dimensiones, en 4, en 5, en las dimensiones que ustedes quieran. Así son todos los problemas, ¿ya? Entonces, aquí uno define, paso 1, escribir el origen y los positivos, escribir las condiciones iniciales, ¿sí? Reemplazar la condición inicial en la ecuación de itinerario y recién ahí uno comienza a hacer el problema, ¿ya? No, lo que pasa es que ustedes tienen que acostumbrarse, estos problemas salen al tiro cuando uno se acostumbra, ¿ya? Y eso es lo malo en la PSU. Lo malo en la PSU es que los convierte en máquinas para calcular, ¿ya? Y eso es lo que no tienen que hacer. Ustedes tienen que entender el problema, ¿ya? Ya, Profe, ¿cuál es el sistema de referencia en este ejercicio? acá está. Yo lo escribo aquí. Aquí. Este es el sistema de referencia, Ah, ya, no lo había ¿sí? visto. ¿Ya? Ya, muchas gracias. En BP, ¿cómo se pasaba la ecuación? El penúltimo paso. En BP, ¿cómo se pasaba? ¿Cómo no entiendo? Ah, usé esta ecuación de acá y llamé a BP la velocidad, la velocidad con la que la piedra llega al piso, que es básicamente V de T asterisco, ¿cierto? A ese V de T asterisco yo lo llamé V sub P, que es la velocidad de la piedra cuando llega al piso, ¿sí? Entonces no los anoto. ¿Qué? ¿No las anoto, no? ¿Cómo? ¿Qué quisiste decir ahí? Voy uno por uno, ¿ya? Ya no me respondió. ¿Para qué calcular todo esto si para eso está Photomat? Porque tienes que aprender a hacerlo, ¿ya? ¿Qué pasa si Photomat se equivoca? ¿Cómo vas a saber tú que Photomat está haciéndolo mal? Bien, entonces tú tienes que aprender esto. Cuando tú trabajes y vas a usar un programa, tú tienes que saber cómo funciona el programa, si no, no vas a saber si te está dando cosas buenas, ¿sí? No sé, que me dijo un profe que me dijo que la calculadora es tonta. Cuando la calculadora se equivoca es porque uno se equivoca, ¿ya? Profe, en el SR, al lado de la flecha, para arriba, ¿qué puso? Ah, y tongo, sí. Eso lo vamos a definir después, ¿ya? Y tongo significa la dirección y positiva, ¿sí? No los pasos no es necesario anotarlo, pero en su mente háganlo así. ¿Por qué? Fíjense, acá nosotros resolvimos un problema de forma ordenada en donde pensamos cada uno de los pasos y así tenemos menos probabilidades de equivocarnos, ¿ya? Generalmente uno viene de la PSU anotando en los bordes de la hoja porque no les queda espacio. Entonces, acá usen hoja, ¿ya? Intenten ser ordenados porque es la única manera de que no se equivoquen, ¿ya? Y encuentren el problema fácilmente si es que lo hacen, ¿ya?
¿Cómo definir el origen? ¿De qué? De la posición, yo lo elegí acá en i igual 0. ¿Sí? Yo lo quise elegir ahí, pero usted puede elegirlo aquí, puede elegirlo aquí, puede elegirlo aquí, donde usted quiera. La física es independiente del sistema de referencia, ¿ya? Debería darle lo mismo en todo, el mismo resultado, ¿ya? Y el t igual 0, el t0 es necesario colocarle la flecha arriba a la b cuando hablamos de velocidad. No, es que todavía no pasamos vectores, ¿ya? Todo lo que hacemos ahora es sin vectores. La flecha significa vector. Acá no hay vectores, acá hay solo escalares, ¿ya? Nos puede dar otros ejercicios para revisar. Le voy a subir una guía, ¿ya? El desplazamiento yo se lo definí como x2 menos x1. No se lo definí como un vector. Todavía. ¿Ya? Hasta ahora solo es escalar. ¿Por qué? Porque es en una dimensión. Claro, en este momento la velocidad igual a la rapidez. Otra definición de PSU que yo encuentro que no es necesario aprenderse tanta definición. Básicamente la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, ¿para qué inventar otro nombre a eso? ¿Sí? Ahora tenemos la velocidad, que es un vector, que es la general, y tenemos el módulo de la velocidad. ¿Sí? Ya, ¿se entendió? ¿Sí? Ojalá todos los pasos, todos los ejercicios cinemáticos del universo comiencen a hacerlo así para que vayan entendiendo qué están haciendo, ¿ya? Que no sean unas máquinas de calcular y que lo entiendan, ¿sí? Y como de nuevo les repito, la única manera de entender estas cosas es haciéndolo, ¿ya? Eso. Acá terminamos con el capítulo de cinemática 1D. ¿Por qué me enfoqué tanto en esto? Porque es el mismo procedimiento en 2D y en 3D, ¿ya? El Massman. El libro que recomiendo es el Massman. Si usted quiere practicar con ejercicios fáciles, vaya al Serway. Si quiere ejercicios desafiantes, vaya al Massman. ¿Ya? Es relativamente lo mismo, pero ahora vamos a ver eso, ¿ya? Vamos a borrar todo. Vamos a cerrar cinemática en 2D. Y vamos a abrir el nuevo PPT. No, lo que pasa es que ya, vamos a descansar 2 minutos. Descansen 2 minutos, tomen agüita. Vuelvan. A las 11:30 empezamos, ¿ya? Yo voy a subir todo, no se preocupen. Sí, también voy a tomar un poquito de agua. Vuelvo al tiro. Ya. ¿Aló? Ya. Massman está en chino. Sí, al principio sí. Pero después uno no lo entiende. Y la vida. Creo que lo subí a un curso el Serway. A ver, vamos a ver. Concursos. Sí, no. Está el Massman en un curso. Pero el Serway tú puedes buscarlo en internet y no es complicado. No es complicado encontrarlo. Profe, ¿Sí? yo tengo un libro que se llama Física General Schaum. ¿Es ¿Ese es Shaun? bueno? ¿Es Shaun? Sí. Creo que los Shaun son buenos para encontrar ejercicio. A ver. Sí, a ver, es que sirve cualquier Tiene un libro. montón de ejercicios. Sí, creo que el Shaun es de ejercicio. Mira, Sí. mientras más ejercicio hagáis, mejor. ¿Sí? Ya. El libro con el que me guío es ese. Por ejemplo, el Serway. Al Serway le gusta definir infinitas cosas. ¿Sí? Infinitas. Entonces está lleno de conceptos. Por eso no me gusta el Serway. Además que es muy básico.
como para un estudiante de media, creo yo. En cambio, el Mathman es un poco más universitario para definir las cosas, ¿ya? Y lo deja más preparado para la vida. Pero pueden usarlo, si no hay problema, ¿ya? ¿No qué? Ah, no, no mandé el güey. Vamos a esperar un minutito más y vamos a volver. Sí. ¿Podrían alguien en material de alumnos subirlo? El vínculo del Mathman de la nube mechona. Yo no conozco esa nube. Ya. Vamos a empezar con el mágico, la mágica unidad de los vectores. ¿Ya? Sí, pueden subir ustedes. Creo en material de alumnos. Ya. Entonces vamos a comenzar diciendo algunas diferencias de cantidades vectoriales y escalares, ¿ya? Por ejemplo, la velocidad. La velocidad hasta el momento la hemos definido como un escalar, pero es un vector. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la velocidad del viento puede ir velocidad del viento hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Pueden ser muchas direcciones, ¿sí? Entonces, la velocidad en sí es un vector, ¿sí? Por eso es necesario definir qué es un vector. Tenemos la posición. La posición, bueno, es distinto que yo vaya a Maipú, que yo esté en Maipú, visto desde la de Pochev, a que esté en Puente Alto o Ñuñoa, ¿sí? Es muy distinto, ¿sí? Entonces, por eso también es necesario vectores para poder definir la posición. Lo mismo pasa con la aceleración, ¿no? Una cantidad escalar, por ejemplo, a diferencia de un vector, es la temperatura, ¿sí? La temperatura no tiene 10 grados para arriba y 10 grados para la derecha, ¿sí? No, es un escalar, ¿sí? La masa es otra cosa escalar, ¿ya? Y el tiempo, que son escalares. Los escalares pueden ser positivos y negativos, ¿ya? Escalar no significa que siempre sea positivo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en Profe, este... tengo una pregunta, perdón ¿Sí? que lo interrumpa aquí en medio. ¿Cómo uno puede tener una masa negativa si está diciendo que los Sí. escalares pueden ser negativos? Sí, ya. La masa es positiva siempre, sí, disculpa. Hay casos Ya. donde puede existir el caso en donde el escalar sea negativo. No, yo hablé que los escalares son negativos, ¿ya? Pero físicamente no tiene sentido masa negativa, ¿ya? Entonces la masa es positiva. El tiempo también puede ser negativo, ¿sí? Dependiendo de lo que uno quiera. La temperatura, dependiendo de la escala, ¿sí? O sea, de la escala que se use. Si usamos si usamos Kelvin, entonces no hay negativas. Pero si usamos grados Celsius, sí hay negativas, ¿ya? Pero por supuesto los que vamos a usar son los Kelvin, si es que alguna vez usamos temperatura, no creo, ¿ya? Entonces, vamos a definir lo que es un vector, ¿ya? Un vector se denota por una cantidad A con una flechita arriba, ¿sí? Eso significa que es un vector. Yo veo eso y digo, esto es un vector. ¿De acuerdo? Si no tiene flechita, eso me dice que es un escalar. ¿De acuerdo? Tenemos también otra propiedad del vector, que es el módulo del vector A, ¿ya? Que lo vamos a denotar como una A sin flechita, ¿ya? O una A con flechita, pero como si tuviera valor absoluto, ¿sí? A eso se lo denomina la longitud del vector, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos tener el vector velocidad, ¿sí? Esta es una velocidad, ¿ya? Y el módulo va a ser v, que comúnmente en la media se le llama como rapidez, ¿de acuerdo? Acá tengo un ejemplo que, por ejemplo, en la posición, ¿ya? Como es un vector, tenemos ahora distintas direcciones, no tenemos solo una dimensión, tenemos más dimensiones. Acá tengo dos dimensiones, ¿sí? Entonces, para describir un vector se necesitan dos coordenadas. La X, que en este caso sería 2, y la Y, que en este caso sería 4, ¿ya? A eso se le llama par ordenado, ¿sí?
Entonces, gráficamente, acá tenemos posición X y la posición Y. Podemos graficar el vector como este par ordenado lo colocamos en el gráfico, que es este punto verde, ¿ya? Y trazamos una flecha desde 0 hasta ese punto verde. Ese sería como nuestro vector posición, ¿de acuerdo? ¿Qué me mandaron? Son los materiales de alumnos, ¿ya? Ese es un vector, ¿sí? Y el módulo, ¿cómo calculamos el módulo? ¿Por qué yo aquí puse raíz de 2 cuadrados más 4 cuadrados? Pitágoras, muy bien. Pitágoras, ¿cierto? Espérenme, alguien me levanta la mano. Dejen... No, ya no la bajó. Entonces, Pitágoras. Entonces, ¿cuál es la...? Acá formamos un triángulo, ¿cierto? Tenemos este que es un cateto, que en este caso es 4. Acá tenemos otro cateto que es 2. Entonces, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado da esta hipotenusa que es el largo del vector. Entonces, por eso es tan importante la trigonometría, porque para describir vectores se necesita trigonometría. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Ya, supongo que sí. Sí, pues importa el largo del vector. ¿Por qué? Porque es el módulo del vector. En este caso es 2D, esto aplica a 3D, pero como es difícil dibujar en 3D, no, mejor dibujemos en 2D. ¿Ya? Cuando aplica a 3D significa que yo le pondría, no sé, 5. ¿Ya? Y ahí tendría que hacer un dibujo que salga de la pantalla, ya eso es más complicado. Entonces, sabemos que alguien se murió, ¿no? Los escalares, por ejemplo, se pueden sumar, multiplicar. Hay igualdad de escalares, ¿cierto? El 2 igual al 2. Entonces vamos a ver todas esas propiedades, cómo se ven los vectores, ¿ya? ¿Cómo vemos la igualdad de vectores? ¿Cuándo sabemos que un vector es igual a otro? ¿Ya? Acá, por definición, dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud, el mismo módulo, la misma longitud, ¿cierto? Y la misma dirección, ¿ya? Entonces, acá, si queremos ver si que dos vectores sean iguales, no es necesario que estén en la misma posición. Pueden estar, por ejemplo, corridos, ¿sí? en el espacio, ¿ya? Pero si tienen la misma magnitud y la misma dirección, uno puede decir que dos vectores son iguales, ¿ya? Dirección, yo creo que está el sentido, sí, magnitud, dirección, y ¿cómo es el otro? Sentido, pongamos el sentido. ¿Ya? Si tenemos la magnitud, que es el largo del vector, la dirección, que es la recta que forma el vector, y el sentido, que es la flechita esta que está arriba. ¿Ya? Eso es un vector. Si mis PPT pueden tener algunos errores, ¿ya? Ahí los vamos a ir arreglando si los tienen, ¿ya? No somos perfectos. Sí, yo también pensaba eso, por eso lo coloqué. Direcciones, para mí direcciones hacia dónde apunta el vector, y con eso ya tienes todo. Pero bueno, dejémoslo tipo PSU, con miles de definiciones complicadas. ¿Ya? Dejémoslo de mi magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, seguimos. Como los escalares se pueden sumar, 1 más 2 es 3, por ejemplo, 1 más 1 es 2. Entonces, ¿cómo se suman los vectores? De una manera gráfica, tenemos vector A y vector B, que están descritos por este vector rojo, que es el A, y este vector azul, que es el B. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros copiamos, proyectamos, colocamos, por ejemplo, el vector B sobre el final del vector A, ¿sí? Aquí yo ya lo hice, está en línea punteada, y el vector A sobre el final del vector B, ¿ya? Entonces, fíjense, para que vean que calza, ahí, es el mismo, ¿sí? Solamente con línea punteada. ¿Cuál es la suma de los vectores? ¿Cuál es A más B? A más B, que en este caso es C, es un vector que va desde el origen hasta el final del
en donde se cruzan las proyecciones de los vectores A y B, ¿ya? Entonces, a esa regla de la suma se le llama regla del paralelogramo, ¿ya? En donde se genera un cuerpo y ahí se puede ver el vector C, ¿ya? Esa es la regla del paralelogramo. Todos lo entendieron, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Ya, supongo que sí. Y nadie me dice nada. Muy bien. Esa es la regla del paralelogramo, ¿ya? El desplazamiento, por ejemplo. El desplazamiento, ahora sí que lo definimos como un vector, recién ahora, ¿ya? ¿Recuerdan qué era el desplazamiento? Era x2 menos x1. Ya, como las posiciones son vectores, entonces vamos a definir el desplazamiento como el vector RB menos el vector RA, en donde RB es una posición y RA es otra posición, ¿ya? Es una resta de vectores, no es una suma, ¿ya? Entonces, como ven acá en el gráfico, acá tenemos RA y RB, y el desplazamiento es cuánto se movió, entonces sería un vector de un punto verde a otro punto verde, ¿cierto? Entonces, de alguna manera esto me sugiere cómo es la resta de vectores, ¿sí? Sería como, el vector comenzaría en RA y terminaría al final de RB, ¿ya? Gráficamente se ve así, no hay que hacer paralelogramo, ¿sí? Ahí se genera un triangulito, ¿ya? ¿Cómo lo vemos con la regla del paralelogramo? Aquí está lleno de rayas. Vamos a ver qué significan estas rayas. Por ejemplo, tenemos RA, RB y el vector D que habíamos visto, ¿sí? Ya. Como es RB menos RA, tenemos que ver cuál es menos RA. Ya menos RA es el que está acá, ¿cierto? Entonces, acá tenemos RA y RB, ¿cierto? RA y menos, no, RB y menos RA, ¿cierto? Entonces, los sumamos para obtener el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, acá proyectamos, ¿sí? Acá está el rojo y aquí está el azul, ¿sí? Y la suma va a ser un vector que va desde el origen hasta donde se intersectan estos vectores, ¿ya? Y si se dan cuenta, este vector es igual al que está acá arriba, ¿sí? Entonces se puede decir que la resta, acá demostramos que la resta se puede escribir como un vector que empieza en RA y termina en RB, ¿ya? Aquí está escrito. Entonces aquí demostramos cómo se hace la resta gráficamente, ¿ya? ¿Se entendió? Si tienes duda, avíseme, pero yo creo que vamos sí, lo vamos a dejar hasta acá. Hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta acá. Quedan 3 minutitos. ¿Cuántas clases nos quedan? Nos quedan como dos clases. Posiblemente me pase un poco, pero es porque aquí día que estoy, por lo del paro tuve que repetir una, pero no importa, ¿ya? Y además tenemos 2 clases para terminar lo del movimiento, ¿ya? Entonces la próxima vamos a definir rápidamente, vamos a terminar con vectores, no es tanto, ¿sí? Básicamente puras definiciones, ya, coordenadas cartesianas, coordenadas polares, ¿ya? Y vamos a ver cinemática en 2D, ¿ya? Y para efectos de ejercicio, ¿qué vector de la diferencia consideramos? ¿El del primer cuadrante o el cuarto? Son lo mismo. Recuerdan que si ustedes calculan esto, van a obtener el mismo vector, ¿ya? Generalmente el resultado de esta resta, a ver, esto es gráficamente, ¿sí? Cuando lo veamos numéricamente, van a darse cuenta que va a ser el mismo vector, ¿ya? Va a estar descrito de la misma manera. De ahí que viene movimiento en 2D, tenemos que ver movimiento rotacional también. Por eso yo creo que nos quedan 2 clases para esta materia, pero yo creo que me voy a pasar una, ¿ya? Y esto es por todo lo que ha pasado, el paro y tuvimos feriados, así que
Eso, vamos a tener que apurarnos un poquito, ¿ya? O si no, le pido una clase a los auxiliares en la mañana. Eso lo vamos a ver ahí, ¿ya? Yo no tuve física electivo, pero ahora vamos a aprender física. Estaba aprendiendo física, ¿no? Ya. Voy a parar la grabación.